David Saucedo, lo conoce usted muy bien, consultor en materia de seguridad, experto en temas de violencia y de hechos delictivos. En este caso lo hemos llamado para pedir su opinión y también su análisis sobre la expulsión de Hernán Bermúdez Requena, el exsecretario de Seguridad del Estado de Tabasco y además fundador y líder de la banda de La Barredora. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Primitivo? Qué saludarte así al auditorio, a tus órdenes. Igualmente, muchas gracias por tomarnos la llamada. El lunes platicabas justamente con José Cárdenas en este espacio de lo que podría venir, ¿no? En torno a Hernán Bermúdez Requena, se hablaba de un proceso de extradición que podría ser largo debido a su edad, debido a cómo es la justicia allá en Paraguay. Finalmente se encuentra la vía corta a través de la expulsión, una especie de deportación, ¿no? Toda vez que Hernán Bermúdez ingresó ilegalmente a suelo paraguayo. En efecto, Primitivo, se encontraron, de acuerdo con la información que llega del Paraguay, causales, tal y como lo mencionas, por irregularidades en su ingreso migratorio, por un lado. Por el otro, también hay una situación de petición del gobierno paraguayo en el sentido de que representaba una amenaza a la seguridad de Paraguay el que este personaje estuviese presente en actividades de tráfico ilícito y de narcotráfico. Entonces, lo que tenemos ahí es esta doble situación, y lo más probable es que una vez que sea él puesto ya a disposición de las autoridades en México, finalmente llegue una negociación con el gobierno mexicano. Hernán Bermúdez, por supuesto que es la pieza clave para vincular a un alto político de la élite de Morena, en este caso a Dan Augusto, con la actividad delictiva de La Barredora. De acuerdo con la información que también ha surgido en las últimas semanas, se presume que los norteamericanos están vivamente interesados en ir desarticulando esta red de narcopolíticos de la que aparentemente se formaría parte a Dan Augusto en su época de gobernador, junto con otros gobernadores de Morena, por cierto, que también están en esta misma condición. Bueno, de hecho se ha mencionado, hoy lo menciona en su columna Héctor de Mauleón, que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, habló del tema con la presidenta de la República y que puso en la mesa varios nombres, ¿no? Varios nombres de gobernadores como Américo Villarreal, Alfonso Durazo, Evelyn Salgado, Horacio Duarte y Ricardo Peralta, pero señala que la presión o la insistencia era sobre todo en torno a Dan Augusto López Hernández. Sí, y algunos de ellos son rivales internos de la presidenta Claudia Sheinbaum. Estamos hablando de gobernadores afines a Dan Augusto y gobernadores afines a Ricardo Monreal, y también algunos personajes cercanos a Marcelo Ebrard, que, como hemos mencionado en ocasiones previas, han obstaculizado a Claudia Sheinbaum en distintos ámbitos, en el Senado, en la Cámara de Diputados, incluso en negociaciones comerciales, como lo ha sido el caso de Marcelo Ebrard. Fue una pesada camisa de fuerza que le impuso Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum de ir cargando con los perdedores de la elección interna de Morena para la presidencia de la República. Y finalmente los norteamericanos, deseosos de ir desarticulando esta red de apoyo político, le ponen esta aprehensión en bandeja de plata al gobierno de Claudia Sheinbaum. Todavía hay muchos círculos que cuadrar. La Marina sigue presionando a efectos de que no se responsabilice a Rafael Ojeda, exsecretario de Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto que también hay integrantes de la Marina que desearían que hubiera una limpieza completa de esta institución. Claro. Veremos qué es lo que sucede en las próximas semanas. Oye, ya que tocas el tema, David, ¿puede vincularse a Hernán Bermúdez Requena, a La Barredora, con el escándalo de Huachicol que está viviendo, de Huachicol fiscal que está simbrando al país? Porque es un tema que no está en la acusación contra Bermúdez Requena. Sí, también podría incorporarse, desde luego. Ahorita son tres vertientes distintas las que están trabajando los norteamericanos. El vínculo de algunos gobernadores con el cártel de Sinaloa, el vínculo con el cártel Jalisco y finalmente con algunas mafias huachicoleras. Incluso en este comunicado conjunto que leyó Juan Ramón de la Fuente en la visita de Marco Rubio, también se hizo alusión al tema del huachicol. Tengo entendido que también hay otros puertos que están siendo investigados
destacadamente el de Guaymas en Sonora, Manzanillo en Colima, Lázaro Cárdenas en Michoacán, Puerto Vallarta en Jalisco, Huatulco en Oaxaca. Son varios puertos que aparentemente también tendrían este esquema de vínculo criminal entre autoridades de la Secretaría de Marina, funcionarios de Acipona, por un lado, y por el otro, funcionarios también, integrantes de distintos grupos criminales. Oye, David, ¿qué podemos esperar a partir de ahora? ¿Va directamente Hernán Bermúdez Requena a ser recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Sí, lo que sigue es que la Fiscalía General de la República ponga las acusaciones. A ver, estamos perdiendo la comunicación, creo que te estás alejando un poco el teléfono, David, y de repente no se te entiende bien. ¿Ahí podemos intentarlo de nuevo? ¿Me escuchas, David? No, estamos perdiendo la comunicación, vamos a intentar retomarla en este momento porque es muy importante saber qué es lo que va a seguir a continuación. Recordemos que Hernán Bermúdez Requena llegará hoy, pues alrededor de la medianoche al Aeropuerto Internacional de Toluca, de ahí será trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano y entonces sí va a comenzar el proceso en su contra. Es muy importante saber hacia qué puntos se enfocan las acusaciones que pueda fincar la Fiscalía General de la República y hasta dónde puede llegar y hasta dónde tiene la voluntad de llegar la propia Fiscalía a la hora de alcanzar a políticos vinculados con el líder del cártel de la Barredora. Ahí estamos, David. Así es, Primitivo. Es como tú bien señalas, todavía la Fiscalía tiene que sustanciar las acusaciones, ver si el juez en este caso dicta la vinculación a proceso de Hernán Bermúdez, sin duda así será, y en su caso si se dicta el auto de formal prisión sin derecho a fianza. Me parece que todas estas condiciones se van a dar. Eso sería increíble, ¿no? Que otorgaran una fianza a Hernán Bermúdez Requena. ¿Hasta dónde puede llegar o hasta dónde vislumbras tú que pueda llegar esta investigación, David? ¿Y de qué depende que alcance a personajes importantes en la política mexicana? Dos negociaciones sin ninguna duda. De lo que pueda acordar el gobierno de México con Hernán Bermúdez, por un lado, reducción de sentencia, mejoras, una condición carcelaria favorable, que no se haga acusado de ciertos cargos. Esto en una negociación entre Hernán Bermúdez y el gobierno mexicano. Y por el otro, la disposición de Adán Augusto a llegar a algún acuerdo con el gobierno de México. En este caso, su renuncia a la coordinación de senadores, o bien que acepte que un vicecoordinador sea en los hechos el que tenga el control, el manejo de la coordinación de los senadores de Morena, es decir, que se haga a un lado políticamente y que acepte que algunos otros candidatos, como la senadora Andrea Chávez, no sean postulados a cargos de elección en las elecciones en ciernes. Es decir, sería la muerte política para Adán Augusto. Esto en el caso de que él acepte esta negociación, incluso se ha mencionado por el propio, si no me recuerdo, fue Héctor de Maulón o Raimundo Riva Palacio, de que ya le habían hecho el ofrecimiento de una embajada a efectos de que él estuviese a resguardo y libre de cualquier acusación criminal en los Estados Unidos. Bueno, esto sería muy importante, ¿no? Porque al final, en los hechos, sería un deslinde de la presidenta de la República con el grupo más cercano a Andrés Manuel López Obrador. No va a haber una ruptura en el discurso, pero sí podría registrarse una separación, insisto, en los hechos de estos integrantes que, como bien lo dices, se los dejó sembrados y como una camisa de fuerza el expresidente de la República. Sí, así es. Desde hace tiempo habíamos previsto que tanto Ricardo Monreal como Adán Augusto, que fueron quienes han ejercido una oposición más enérgica en contra de algunas directrices políticas de Claudio Sheinbaum, serían sujetos a una presión justamente porque tienen vínculos con grupos del crimen organizado. En el caso de Adán Augusto, pues es Hernán Bermúdez, y en el caso de Ricardo Monreal, su hermano David, gobernador de Zacatecas, del cual hay información proporcionada por agencias de seguridad de los Estados Unidos, en el sentido de que previo a la campaña pactó con el cártel Jalisco y ya siendo gobernador llegó a un pacto similar, pero con el cártel de Sinaloa. Oye, David,
¿podremos tener, vislumbras un proceso acelerado o quedaremos esperando durante mucho tiempo a que se genere información a cuentagotas, si es que se genera? Me parece que todo está en función de los tiempos legislativos. Okay. La presidenta Claudia Sheinbaum no ha enviado algunos proyectos e iniciativas porque sabe que Monreal y Adán Augusto la estaban bloqueando desde la Cámara Alta y desde la Cámara de Diputados. Me parece que ahora está en la cancha de la presidenta Claudia Sheinbaum y sus operadores políticos llegar a negociaciones de fondo y de largo plazo contra estos personajes. Omar García Harfuch ya ha demostrado, y el fiscal Gertz Manero han demostrado ser muy eficientes para presionar a los adversarios políticos de Claudia Sheinbaum, claro. Y me parece que esa será la tónica de aquí en adelante. Bueno, vienen los tiempos legislativos y los tiempos electorales, ¿eh? Hay que recordar que el próximo año se comenzarán a generar los acuerdos y también las pugnas por los lugares que tendrá que ocupar cada grupo político, en el caso de Morena y de sus aliados, de cara al reparto de candidaturas para la elección intermedia del 2027. Eso también va a terminar pesando en este proceso. Sin ninguna duda, y habrá que ver si la embajada americana, si Washington, el embajador americano, toman alguna postura en particular. Entiendo que así será, que hace tiempo ya le transmitieron a Claudia Sheinbaum sus peticiones, pero veremos si ahora, con base en la información que están obteniendo, no surgen nuevos requerimientos por parte de los norteamericanos. Muy bien, muchísimas gracias, David. Gracias a ti, Primitivo, te mando un abrazo. Igualmente, fuerte abrazo. Mire, hablando de temas que tienen